Algunas le ponen crea, pero realmente cuando uno lo lee en el texto original, en el texto griego, está en presente. Y es un cree de todo el tiempo, para todo aquel que en él cree. No ha creído, sino que cree. Y nosotros creemos, ¿verdad? Y una de las partes del catecismo precisamente así comienza, diciendo, creemos. La fe es la fe de la iglesia, pero es una fe personal. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar, para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pero eso no quiere decir, mis queridos hermanos, que un día Él no se va a sentar como juez. Esto es lo que muchos se equivocan, que creen que cuando leen este versículo dicen, no, si es que el día del Señor no nos ha mandado para juzgar, sino para que nos salvemos. No, también un día Él se va a sentar como juez. Y ese día dice la Biblia que serán abiertos los libros. Y al menos hay 3 libros que se van a abrir ese día. El libro de la vida, donde va a estar el nombre de aquellos que perseveraron hasta el fin. No como le dicen a uno fuera de la iglesia católica, levante la manita, acepta a Cristo y ya se salvó. No, Jesús dijo claramente, el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. Entonces tenemos la promesa, tenemos la garantía, tenemos la seguridad, pero falta luchar para llegar allá. Este libro de la vida, también está el libro donde está todo lo que nosotros escribimos, todo lo que nosotros hicimos, y ahí donde nosotros vamos a ser juzgados en base a todo esto. Entonces, mi querido hermano, un día cuando estemos delante del Señor, vamos a conocer a Jesús como juez. Por eso Jesús dice claramente que Él nos ayude, que su gracia nos ayude, para que ese día no salgamos avergonzados, dice la palabra de Dios. Entonces por eso tenemos que luchar y vivir constantemente en esa misericordia. ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia, el catecismo de la iglesia? Yo menciono mucho el catecismo, mis queridos hermanos, porque el catecismo es nuestro manual de doctrina. Los hermanos que no son católicos, ellos critican mucho a la iglesia por la cuestión del catecismo. Ellos dicen, es que el católico cree más en el catecismo que en la Biblia. Falso. El catecismo tampoco suplanta la Biblia. El catecismo es la explicación de la doctrina que nosotros como católicos creemos. Y es el manual de doctrina. Por ejemplo, en la denominación en la que yo estuve, teníamos un manual de doctrina que le llamábamos reglamento local. ¿Sabe qué era ese reglamento local? Un catecismo, hermano. Porque ahí estaban explicadas las doctrinas, lo que cree la denominación en la que yo estuve. El catecismo es donde está la explicación de lo que nosotros creemos. Entonces todos los católicos debemos, y le voy a decir una cosa. Papa Benedicto XVI dijo, cuando proclamó el año de la fe, que todos los verdaderos, los buenos católicos, tendrían que leer el catecismo completo, aunque fuera una sola vez en el año de la fe. Entonces ahora yo le hago la pregunta, ¿cuántos buenos católicos hay aquí? O sea que leyeron el catecismo completo. Porque eso fue lo que dijo el Papa. Los buenos católicos van a leer el catecismo completo en el año de la fe. ¿Lo leyeron completo? ¿Cuántos numerales tiene el catecismo? Tiene 2865 numerales, los cuales yo los leí 3 veces antes de ser católico. 3 veces completo el catecismo. Y yo siempre se los digo, mire, yo no soy católico por emoción, porque si fuera por emoción, ay Dios mío, si hablamos lo que es, solo el que no conoce la misa y no disfruta la misa, que no la conoce, siente que la misa es aburrida. Estar con aquella solemnidad de estar sentado, parado, sentado, arrodillado, parado y estar así. Y no entiende, no la disfruta, la siente aburrida. Si fuera por emoción, ya no fuera católico. Pero como mi fe no es por una emoción, mi fe es por la convicción que entendí que esta es la doctrina que Cristo dejó en
su única iglesia, por eso yo soy católico. Y de aquí no me saca nadie. De aquí nadie me va a sacar, hermano. Si me echan de mi parroquia, me voy a otra, hermano. Yo no me voy a complicar mi vida. Entonces, el catecismo nos dice en el numeral 220 y numeral 221. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 220, numeral 221. El amor de Dios es eterno. Nunca termina. Es eterno. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará, dice Isaías 54:10. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti, dice Jeremías 31:3. Pero fíjese cómo dice la Biblia de Jerusalén, que es de donde se han tomado los textos bíblicos para el catecismo. Con amor eterno te he amado, por eso te he reservado gracia para ti. ¿Sabe cómo dice la Reina Valera, la Biblia que yo usaba cuando no era católico? Dice, con amor eterno te he amado, por eso he extendido mi misericordia. Extendió su misericordia. Y sigue diciendo el catecismo, pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar, Dios es amor. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él. Entonces, mis queridos hermanos, el amor de Dios es eterno, para siempre, dice el salmista, es su misericordia. Entonces, dentro de este sentido de la misericordia de Dios, tenemos que entender cómo el Señor ha dejado esos elementos donde Él ha extendido su misericordia. Cuando nosotros recibimos el bautismo, en ese momento a nosotros se nos quita el pecado original, se nos limpia. Se nos confiere la gracia de ser hijos de Dios. Pero hay que entender lo que dice la Biblia. Me voy a meter un poco en teología, a nadar en aguas profundas. Espero que no se me vaya a ahogar usted, porque hay mucha gente que como nunca ha leído la Biblia no entiende cuando le estamos hablando cosas de Biblia. Entonces solo se quedan con aquellos mensajitos superficiales, que Dios es amor, que todos somos hijitos de Dios, que todo es bien bonito y que los pajaritos, las maripositas y las florecitas, y nunca pasaron de ahí. Entonces cuando Dios no se mete a profundidades de la palabra de Dios, de la doctrina, de la teología, es como que a un niño recién nacido, un bebito, unos 2, 3 años, le estemos dando un filete de no sé cuántas libras, onzas. Entonces se atoran, no logran digerirlo, no logran comerlo. Entonces hay que entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es cierto, el amor de Dios es eterno. El bautismo nos confiere la gracia de ser hijos de Dios por adopción, no por derecho, porque nadie es justo ante los ojos de Dios, es lo que dice la palabra de Dios, porque todos nosotros hemos pecado y la paga del pecado es. Pero ahora viene Dios y dice la palabra que muestra su gran amor, muestra su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿somos pecadores o no? Sí. ¿Alguien no ha pecado hoy en lo que va del día? ¿Quién no pecó ayer? Porque hoy hemos estado bien espirituales, no creo que hayan tenido mucha chance de pecar. Pero ayer, ¿quién no pecó ayer? Para que nos haga el favor y nos venga a decir cómo le hizo. Porque todos pecamos de pensamiento, palabra, obra y porque omisión. Dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como pecado. Entonces somos hijos por adopción y en el momento que nosotros recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, dice la Biblia que somos sellados, marcados. El Espíritu Santo se convierte, dice San Pablo, en las arras de la promesa, en las arras, la garantía de la promesa adquirida. ¿Qué eran las arras? En el antiguo Israel, cuando alguien se iba a casar, iba donde el suegro, no iba donde la novia, del suegro a decirle, me quiero casar con su hija. Entonces el suegro fijaba una dote. ¿Qué era la dote? Era una cantidad de dinero que el novio, que el aspirante a casarse con esa muchacha, tenía que darle al suegro como garantía que se iba a casar.
eran las arras. Entonces el suegro decía, el futuro suegro decía, la dote van a ser 500 monedas de oro. ¿Y por qué vale tanto? Porque mi hija vale mucho, decía el hombre. Entonces venía y si tenía las posibilidades, él reunía la dote y se le entregaba al suegro. Esas arras, así se llama, eran la garantía que esa muchacha se iba a casar con él. Era la garantía que él se iba a casar con ella. Entonces él se iba a preparar todo para después venir a hacer la boda y llevársela. Entonces ahorita estamos en esa etapa de desposorio. Tenemos las arras, tenemos la garantía, pero un día va a venir Cristo para poder entrar a las bodas del Cordero y vamos a vivir toda la eternidad con Él. Para mientras, la garantía, las arras, la promesa, el Espíritu Santo que se nos fue dado en el bautismo. Cuando ya el novio ya lograba tener todo listo, se hacía la boda, la celebración, y ¿sabe qué hacía el suegro con las arras? Se las devolvía al novio. Si el novio fallaba en su promesa de casarse, no había reembolso. El suegro se quedaba con las arras, porque esa era como una compensación por haber tenido reservada a la muchacha y no habérsela dado a otro en casamiento, que otro sí también pudiera haber cumplido. Entonces ese tiempo sirve, ese dinero servía de compensación. Pero si se casaba, entonces las arras se le devolvían al novio y ahora venía el padre de la novia y le daba una dote, un regalo de bodas. Hay que estudiar la cultura judía para entender estos detalles. Entonces, esa garantía que nosotros tenemos, esa presencia del Espíritu Santo, nos va llevando a nosotros a estar en esa relación de amor y de misericordia con Dios. Ahora vienen los demás sacramentos. Recuerde que el bautismo es el que nos abre la puerta de los demás sacramentos. Entonces recibimos después el sacramento de la Eucaristía y otro sacramento muy importante, que es el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros recibimos el bautismo, nosotros recibimos ese baño de salvación, ese baño de purificación, como nos lo dice la palabra de Dios, y ese baño de regeneración o de purificación, entonces nos hace a nosotros pues tener esa limpieza. Ahora entramos como hijos de Dios, se nos da ese derecho de ser hijos de Dios, que no todos son hijos de Dios, se lo voy a decir. Porque por ahí andan muchos diciendo, sí, todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios es bien clara, Romanos 8:14. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, los que se guían, a los que guía el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Entonces, para poder ser verdaderamente hijo de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a llevar al pecado, ¿o sí? Entonces cuando usted me dice a mí, sí, es que tal pecador y el otro pecador y todos los pecadores, todos somos hijos. No, porque el Espíritu Santo no nos guía al pecado. Solo los que son hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Significa que lo guía el Espíritu Santo? Amén. Es un compromiso serio. Dese cuenta que esto es grave. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que entender que el Señor nos da a nosotros pues ese don de recibir el Espíritu Santo, pero hay un detalle bien importante. A pesar de que en nosotros se nos da ese carácter como hijos de Dios, esa gracia, se nos limpia el pecado original, hay cierta cuestión que queda en nosotros que se llama concupiscencia. La concupiscencia, mis queridos hermanos, es la inclinación natural que todos tenemos a pecar. Por ejemplo, si usted mira este amboncito, este atrilito, así como está, sin ningún problema, uno no le hace caso. Pero si ya viene y alguien le pone un rótulo y dice, no tocar, al menos a mí me ponen problemas. Porque cuando yo veo el rótulo que dice, no tocar, me entra una picazón en los dedos para tocar. No sé si le pasa eso a usted. La cuestión puede estar ahí sin problema, pero si le ponen no tocar, ay, ¿por qué lo hicieron? Y ya me empieza a ¿y por qué? A ver, ¿y por qué? Y ese.
A eso se llama concupiscencia, la inclinación natural al pecado. Es cuando los niños están chiquitos. Yo les contaba que mi hijo tenía problemas de hiperactividad, no lo podíamos tener sentados. Sentado, no, corría. Te vas a golpear, somatazo por ahí. Te lo dije, estate sentado, otra vez corrí. No se estaba quieto. Hasta que un día se me ocurrió algo. Hay que usar psicología con los niños. Entonces, como yo sabía que si yo le decía a mi hijo, sentate, él corría, entonces yo le dije, mira hijo, hazme un favor, corre de aquí para allá. No, me dijo, y se fue a sentar. Esa es la concupiscencia. Es esa inclinación natural que todos tenemos de llevar la contraria, de hacer el mal. Entonces, cuando encontramos esa situación en nuestra vida, entra la concupiscencia en nuestro ser. La concupiscencia se activa a través de la tentación, entran esas grandes ganas de pecar. Y un amigo comparaba esa situación con la anaconda. ¿Usted sabe la serpiente anaconda? Una anaconda se puede tragar una vaca, hermano. ¿Sabía usted de eso? Sí. Pero dependiendo del tamaño del animal que se trague, así se tarda en digerirlo y así puede pasar varios meses sin comer. Entonces una anaconda se puede tragar una vaca, se enrolla ahí por un lado y ahí se está digiriendo, hasta 6 meses puede tardarse. Pero ya una vez ha digerido la vaca, pues sale a buscar otra. Entonces decía este hermano que muchos de nosotros como cristianos somos como la anaconda. Nos entra la gana de pecar y no nos podemos controlar y se activa la concupiscencia, hallamos una vaca por ahí, nos la comemos y después nos vamos a enrollar a la banca de la iglesia por mi culpa, por mi gran culpa. Así pasamos 6 meses, ya cuando nos pasó el efecto, ya vamos a ver qué otra vaca nos comemos. ¿Tiene Dios misericordia con nosotros, sí o no? Sí. Y eso es lo que dice el profeta, eso es lo que dice Jeremías en Lamentaciones. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, porque hace rato nos hubiera acabado el Señor, a la primera nos hubiera acabado. Pero Él todavía extiende su misericordia y parte de esa extensión de la misericordia nos ha dado el sacramento de la reconciliación. A mí me dijeron los sacerdotes, ellos no pueden perdonar pecados porque solo Dios perdona pecados, ellos son pecadores. Pero cuando yo leí el catecismo, tomando de referencia a San Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante, Jesús es bien claro lo que dice. Yo pude entender, al fin, después de haber leído este pasaje tantas veces, pude entender lo que la Iglesia Católica enseña. Jesús les dijo en versículo 21, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y oigan lo que dice Jesús, a quienes perdonéis los pecados les queda. ¿Y a quién se lo dijo Jesús? Entonces tienen la autoridad de perdonar pecados, no por virtud propia, sino que lo hacen en persona de Cristo. Entonces cuando el sacerdote levanta su mano en ese momento, es Cristo el que está perdonándonos a través de Él. Pero para eso nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones. Porque una de las condiciones que tenemos que cumplir es llegar con un corazón contrito y humillado. Salmo 51 dice claramente cuando David peca contra Dios con Betsabé, llega David y escribe ese salmo. Él recita esa oración que quedó escrita y es un canto, es un salmo, y dice claramente, he pecado contra ti, lo he hecho lo que aborreces. Pero él muestra su confianza en la misericordia de Dios cuando él pide claramente, Señor, limpia mi pecado. Y él hace una confesión. Aún no había la confesión sacramental, pero el acto, la práctica de la confesión está presente en el Antiguo Testamento. Proverbio 28:13, Antiguo Testamento. Proverbio 28:13 dice, el que oculta su pecado no prospera. El que lo confiesa y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Entonces, mis queridos hermanos,
Dios muestra o Dios extiende su misericordia para con nosotros cuando vamos y con corazón contrito y humillado, el cual el Señor no desprecia. Nosotros vamos y confesamos nuestro pecado. Pero tiene que haber algo importante. Dice claramente Proverbios, el que lo confiesa y se aparta. ¿Qué significa eso? Que si uno va a confesar un pecado, se supone que uno está haciendo el propósito de enmienda, como se le llama. ¿Qué significa eso? No volver a pecar. Como estamos en confiancita ya, le voy a contar una historia. No crea que es chisme, no es chisme. A mí no me gusta el chisme. Me entretiene, pero no me gusta. Yo conocí a un muchacho hace unos años, seminarista, tercer año ya de seminario, y de repente dieron la noticia que lo sacaron del seminario. Después él mismo contó la razón, y es que la cuestión fue que él, fíjese qué terrible, siendo seminarista, se enamoró de una mujer casada, que por cierto era hermana de otro compañero seminarista de él. Entonces cuando él le daban su fin de semana libre, él se iba donde la mujer. Y como el esposo trabajaba de noche, él se quedaba en la casa de ella. Entonces cada 15 días o cada mes que le daban un fin de semana libre, ¿para dónde cree que agarraba? Y el lunes llegaba a confesarse. Entonces después de un buen rato de estar así, pues el formador, el confesor le dijo, mira hijo, le dijo, si cada vez que vas a salir de aquí vas a ir a hacer lo mismo, no servís para esto, agarra tus cositas y te me vas, le dijo. Y lo sacaron. Porque su confesión hasta estaba volviéndose sacrílega. ¿Por qué? Porque si vamos todos los domingos, todas las semanas, todos los meses a confesar el mismo pecado, es porque no tenemos propósito de enmienda. Entonces la confesión tiene que llevar ese resultado, confesar y apartarse. Numeral 1423. Por el tiempo no voy a extenderme mucho en este tema, pero usted puede leer desde el 1423 en adelante, donde habla sobre el sacramento de la reconciliación. Y dice el catecismo, numeral 1423, se le denomina sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Entonces, ese sacramento se le llama también sacramento de conversión. Se denomina sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Hay una reparación. Un sobrino de un tío mío, bueno, él es esposo de una tía mía, él se robó una gran cantidad de dinero en el gobierno, pero había sido un trabajo tan fino que nadie se iba a dar cuenta y le entró el remordimiento. Muy raro para los que trabajan en el gobierno y roban dinero que le entre remordimiento, pero él sintió remordimiento y fue donde el sacerdote a confesarse y le dijo el padre, de penitencia tenés que entregar todo lo que te roban. Ay padre, ya me gasté una parte, pues ve cómo le haces, pero tenés que entregar. Pero es que si lo entrego van a saber que fui yo y me van a meter preso, le dijo. Y nadie se va a dar cuenta nunca que fui yo. Bueno, hoy sí ya nos dimos cuenta, ya les conté a ustedes, solo que no les voy a decir quién fue. Sí, padre, pero si yo lo entrego me meten preso. Esas son las consecuencias de tu pecado, hijo. Entonces él no hallaba qué hacer y alguien le recomendó, mira, anda a hablar con el pastor fulano, le dijo. Y se va donde el pastor y le dice, pastor, fíjese que yo me robé tantos millones. ¿Y qué has pensado?, le dijo él. Pues no, yo me arrepiento de lo que robé, le dijo. ¿Y los pensás devolver?, le dijo. No, porque me meten preso, le dijo. Ah, bueno, le dijo, entonces te voy a recomendar algo. Es que yo ya fui donde el sacerdote y me dijo que los devuelva. No le hagas caso. Hace una cosa, le dijo. Si ya te lo robaste, disfrútalo, le dijo. Pero eso sí, le dijo, para que Dios te perdone, aparta el diezmito y me lo traes y lo demás disfruta. No hubo un verdadero arrepentimiento.
Porque el arrepentimiento, por eso dice aquí, se le llama también sacramento de penitencia, porque lleva un proceso personal de reparación por el daño que se hizo. También es llamado sacramento de la confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para el hombre pecador. Y se le denomina también sacramento de perdón, porque en la absolución sacramental del sacerdote Dios concede al penitente el perdón y la paz. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar por Dios, dijo San Pablo. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Entonces el Señor perdona los pecados a través del sacerdote, se le llama sacramento de reconciliación, de perdón, se le llama sacramento de confesión, sacramento de penitencia, de conversión. Y de esa manera el Señor está extendiendo su misericordia. Eso es algo que los seres espirituales que cayeron no tienen y por eso nos odian. Porque cuando cae este ser espiritual, con toda esa legión que le acompañó, el Señor retiró su gracia. Son seres desgraciados. Luego nos crea a nosotros, dice el Salmo 8, inferior a ellos, pero cuando nosotros caemos, ¿qué hizo Dios? Nos perdonó. Y a Él nunca lo va a perdonar ni a sus ángeles. Entonces eso lo termina de enfurecer y por eso Él trata de ver la manera cómo logra condenarnos juntamente con Él. Y lucha por hacernos caer en pecado. Y lucha por quitarnos la gracia de Dios. Y lucha para que nosotros vivamos de manera impura ante Dios. Y cuando nosotros cometemos pecado mortal, inmediatamente nosotros estamos en riesgo de condenación. Porque muchos confunden el purgatorio con el infierno. El purgatorio, numeral 1030 del Catecismo, el numeral 1030 dice que los que mueren en gracia de Dios, pero no debidamente purificados, por eso no tienen que pedirle al Señor la gracia hasta para morirse. Yo le he pedido al Señor, si en su voluntad está, que antes de que yo dé el último suspiro, que haya estado el sacerdote a la par mía, haya podido dar una buena confesión, recibir la absolución, recibir los santos óleos y después de eso el viático, que se le llama la última comunión, y ya uno muere en gracia de Dios. Ya no se pasa por el purgatorio. El purgatorio es para los que murieron con algún pecadito guardadito, venial. Por ejemplo, aquella mentirita, decirle que no estoy, una mentira, y usted se muere al ratito, pues claro, usted va manchado, no puede entrar, tiene que pasar por el purgatorio. Pero el purgatorio es para los que mueren en gracia de Dios. Pero el numeral 1035 dice, los que mueren en estado de pecado mortal descienden inmediatamente a sufrir las penas eternas del infierno.